Bien, comienza ahora nuestro segmento Doctor Alerta. Hoy queremos conversar sobre el aumento en las cifras de COVID-19 en nuestro país que nos tiene a todos tan preocupados, ¿no? Estamos frente ya a un rebrote o segunda ola. Lo vamos a conversar con el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarla, ¿cómo está usted? Igualmente, doctor, me imagino que ve con preocupación las cifras, ¿no? Llevamos varios días seguidos sobre los 3.000, incluso 4.000 casos diarios. Sí, con mucha preocupación, esa es la verdad. Yo estoy cierto, digamos, que este segundo pic esperado ya empezó, ¿ya? Y que está empezando a presionar sobre los servicios sanitarios. En algunas partes, como el norte de Chile, en forma ya definitiva, se están trasladando pacientes a otras regiones. Y sobre la región metropolitana hay un aumento que es evidente. El seguimiento que hacemos permite comprobarlo todos los días. ¿Podemos hablar ya, doctor, de una segunda ola, tomando en cuenta de que efectivamente tuvimos una baja importante en los contagios, que permitió la apertura de varias ciudades, ¿no? De muchas comunas de la región metropolitana, que incluso alcanzaron la fase 4. Y este número de casos diarios nos recuerda a los que teníamos en plena cuarentena. ¿Hablamos entonces de una segunda ola o podría incluso empeorar la situación? Sí, yo creo que efectivamente estamos en la segunda ola. Mi opinión personal es que está empezando y que probablemente va a empeorar la situación en las próximas 2 semanas. Especialmente porque las medidas de contención, la única de la cual disponemos en este minuto, toda vez que la vacuna no se ha colocado de forma masiva en la población, es el confinamiento y el cuidado de las personas, lo cual no ha dado un resultado esperado. Sí, preocupa bastante tomando en cuenta que la vacunación no va a ser masiva hasta bastante tiempo más. Primero van a tener acceso a ella el personal de salud, lo estamos viendo, luego adultos mayores, enfermos crónicos, que en general tienen un comportamiento de mayor cuidado. Estamos viendo con mucha preocupación lo que está pasando a nivel de los jóvenes, que no están respetando la norma o que por ahí no le tienen miedo al virus, pero que sí pueden contagiar a sus familiares, aunque ellos puedan tener síntomas más leves. Y en ese sentido, efectivamente, independiente de la parte de la población que se comienza a inocular al principio, podríamos tener un alza muy importante en los próximos meses. Y ahora, esto podría ser aún más complejo tomando en cuenta que se espera, en comparación como fue con Europa, que nuestra segunda ola empezara a fines de marzo, principios de abril, cuando comienza el otoño. Efectivamente, el invierno le agrega un poco de gravedad a la situación, pero yo creo que vamos a tenerlo antes, ¿ya? Y yo creo que ya en febrero vamos a tener un número bastante elevado de pacientes y vamos a tener un conflicto sobre los servicios sanitarios, de manera que va a haber que continuar la reconversión de camas, suspender probablemente algunas cirugías electivas, es decir, vamos a tener que estar trabajando en el mismo nivel que trabajábamos en junio o julio pasado, ¿ya? No creo que tengamos que esperar hasta marzo para ver esa situación. ¿Y hasta cuándo podemos esperar para tomar medidas quizás más restrictivas, doctor? Porque efectivamente todos sabemos cómo cuidarnos, ¿no? Todos sabemos que se puede adoptar una nueva normalidad manteniendo la distancia, el uso de mascarillas, respetando la norma, el aforo en las casas, etcétera. Sin embargo, mucha gente no lo está haciendo. ¿Será necesario volver al confinamiento como sí lo están haciendo ahora otros países en Europa? Mire, desde el punto de vista estrictamente sanitario y sin mirar más allá, yo creo que sería necesario, ¿ya? El problema es que, por lo menos en Chile, esto se combina con una situación social y económica que es complicada. Nosotros no tenemos posibilidad de confinar absolutamente a la gente en sus casas, porque en las casas hay, en muchas partes, digamos, del país, de la región metropolitana, en las casas hay un gran hacinamiento y además porque hay mucha gente con trabajos informales que vive al día. Entonces, confinar a la gente, que tendría un estupendo resultado desde el punto de vista sanitario, tendría terribles resultados, digamos, desde el punto de vista socioeconómico. Y yo ahí entiendo que las autoridades tengan que estar permanentemente equilibrando una cosa con otra. Por lo tanto, el llamado es a que aquella gente que necesariamente tenga que salir por razones tremendamente atendibles, lo haga en la forma que hemos recomendado en forma permanente, con distanciamiento social, con un adecuado uso de la mascarilla, con el lavado de manos, en fin, con todas estas cosas
que se han dicho y repetido y ya innumerables veces, pero que si basta que uno mire los noticiarios y mire la calle y se da cuenta que no se están cumpliendo. Y por lo tanto yo creo que vamos a tener una situación muy difícil que enfrentar dentro de muy poco. Con una situación muy difícil, se refiere además de la reconversión de camas, etcétera. Por ejemplo, un número de contagios similar al que teníamos en el pic en invierno, incluso podría ser peor. Podría ser peor. Podría ser igual, podría ser menos, pero probablemente también podría ser peor. Europa nos ha demostrado que fue peor, ¿ya? Probablemente la gente después del primer brote se acostumbró un poquito a que esto existe, que vive con él, perdió la noción de peligro que esto significa y ahora están pagando en Europa duramente las consecuencias de esta manera de pensar y nosotros no somos mejores que los europeos en este sentido. Así que yo creo que efectivamente podría ser peor. Depende absolutamente de la conducta de nosotros mismos. Podemos evitar una tragedia o podemos hacer todo lo posible porque esta se haga presente. Eso es muy difícil porque, bueno, en Europa también hay otra cultura que tiene que ver con el respeto a la norma y que no tenemos nosotros necesariamente, ¿no? Está por un lado el tema económico, que es muy relevante y que nos permite, o sea, no nos permite, por supuesto, volver a un confinamiento total porque ya vimos las consecuencias que ha tenido en nuestro país. Pero por otro lado también está el tema de la salud mental y lo ha reconocido el gobierno también, la importancia de que las personas puedan tomarse vacaciones, salir de sus ciudades. Y lo estamos viendo, pero también lo estamos viendo con mucha preocupación, este permiso de vacaciones que hace que ciudades como Viña, Valparaíso, estén superando ahora el número de contagios que tenían en el pic. Claro. Efectivamente, este permiso de vacaciones se pensó primero para que la gente que lleva ya meses trabajando y en un ambiente de confinamiento que es complicado, pudiera tener un cierto desahogo. No significaba chip libre de ninguna manera. La gente que se traslada de una comuna que está en fase 2 a una comuna que está en fase 2 o 3, cumpliendo con todas las normas, podría haberlo hecho. Lamentablemente, la elección de los chilenos para salir de vacaciones es prácticamente toda, ya, o en la gran mayoría, a la zona costera de la quinta región. De manera que la densidad poblacional ahí aumentó de forma exponencial y por supuesto que eso inmediatamente significa un aumento de las posibilidades de contagio. Mucho más aún si no se respetan las normas, como lamentablemente hemos visto que ha pasado en los últimos días. Pero si esto se hubiera hecho en una forma mejor, más distribuida a lo largo de todo el país, no solamente al lado de la costa, sino también en ambientes rurales, probablemente se habría descongestionado un poco Santiago y no se habría alcanzado niveles tan críticos en las regiones a las cuales la gente acudió. Si todo el mundo se va a las playas de la quinta región, por supuesto que va a ocurrir ahí un fenómeno de densidad poblacional que lo hace tremendamente peligroso. Oiga, doctor, ¿y cuál es su opinión respecto a la apertura de las fronteras? También tiene que ver con un tema económico, sin duda. Sin embargo, vimos, por ejemplo, que ingresó esta variante del coronavirus, ¿no?, del Reino Unido, que preocupa porque se asume o se presume que es más contagiosa que la que ya conocemos. Y por otro lado, Japón asegura haber detectado una nueva cepa o una diferente importada desde Brasil. Eso también nos podría jugar en contra, independiente de que las vacunas funcionaran para todas las cepas, pero que hay algunas que sean más agresivas que otras, más contagiosas que otras. En ese sentido también hay un riesgo, ¿no?, esta apertura de los cielos. Sí, yo creo que efectivamente lo razonable sería cerrar las fronteras y dejar solamente el ingreso de chilenos de regreso y bajo normas bastante estrictas de cuarentena al volver. Pienso que ahí sí que deberíamos ser muy estrictos. Es prácticamente imposible, hoy por hoy, en un mundo globalizado en el que vivimos, que una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite entre seres humanos no llegue a todos los rincones del planeta. Eso es prácticamente imposible, tal vez en alguna isla lejana por ahí, pero eso no va a pasar en Chile. Pero lo que sí podemos hacer es retrasar su llegada lo suficiente como para alcanzar a tener una cantidad importante de población vacunada. Y por lo tanto yo pienso que el cierre de fronteras o por lo menos la cuarentena apenas el ingreso al país, yo creo que es una medida que es oportuna y que debiera tomarse.
Oiga, doctor, usted lo ve directamente como jefe de urgencias de la clínica Indisa, el agotamiento del personal médico, ¿no? Muchos tuvieron que tomar licencia porque se infectaron al estar en la primera línea, otros porque han tenido efectivamente problemas de salud mental importantes, burnout, como le llaman, ¿no?, los psicólogos, y que para ellos es muy difícil, después de todo lo que pasaron, después de todo lo que vivieron, enfrentarse a esta segunda ola también. Sí, ese es un problema muy importante que tenemos y que no tuvimos en la primera ola, llamémoslo así. Ya, la verdad de las cosas es que estamos trabajando ahora con un personal cansado, con un personal que trató o que supuso que iba a tener vacaciones y a los cuales le estamos parcelando sus vacaciones o incluso limitándolas o postergándolas a la espera de lo que venga, con muchas personas con licencia médica por causa psiquiátrica, cuadros angustiosos o depresivos. Y es un problema para el sistema sanitario del país, no me estoy refiriendo a nuestra clínica, sino que a todo Chile, ¿no? De manera que ese es un factor adicional que lo hace más complicado. Yo diría que en este momento el cuello de botella del sistema sanitario es precisamente el recurso humano, ¿ya? Los elementos de respiración y de ayuda respiratoria están ahí, la reconversión de camas es un plan que ya está en marcha. El Ministerio ya ha dado las instrucciones al respecto. Nuestra clínica ya tiene el plan preparado, pero el recurso humano es el talón de Aquiles que tenemos en este minuto. Sí. Muy bien, doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indisa, muchas gracias por la gentileza. Es un tema que nos tiene sumamente preocupados, así que vamos a seguir en contacto. Compartimos esa preocupación y esperamos que todos nosotros nos cuidemos y sepamos hacerlo bien por el bien de todos nosotros. Exacto, actuar con responsabilidad. Muchas gracias, que tenga un buen día. Buen día, muchas gracias.